Bueno, tenemos con nosotros a Javier García Albiol para hablar de este asunto. Señor García Albiol, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esta decisión prácticamente se ha aprobado con gran parte del Parlamento catalán. ¿Le parece un paso adelante? Mire, me parece que es algo mejor de lo que había hasta el momento, que era casi nada, pero evidentemente esta ley está coja. Es una ley que está coja, es una ley que no va a resolver el problema que están sufriendo tanto los propietarios como los vecinos de los pisos donde hay un problema de ocupación. Hay varios aspectos que para nosotros resultan totalmente insuficientes las medidas que se han adoptado. Aspectos, ustedes lo apuntaban, como por ejemplo que las comunidades de vecinos no puedan denunciar una ocupación ilegal, que tenga que ser a través de la administración, del ayuntamiento de turno, o que no se permita actuar frente a una ocupación de un domicilio o de un local de un particular, ¿no? Cosa que es bastante incomprensible. Por tanto, yo creo que al final la problemática más o menos seguirá siendo la misma, especialmente, como digo, en Cataluña, en donde es la comunidad autónoma de toda España, en donde se llevan a cabo la mitad de las ocupaciones del conjunto del país. O sea, de cada 10 ocupaciones ilegales que hay en España, 5 se producen en Cataluña, y eso es dramático. Tremendo. En Madrid se ha lanzado por parte del gobierno regional un teléfono para ayudar a los propietarios cuando se encuentran ante una situación así, pero en realidad el teléfono tampoco les explica demasiado porque no hay margen de maniobra autonómico. Esto es una competencia estatal. ¿Qué es lo que le impide al gobierno tomar decisiones un poco más contundentes para garantizar el derecho de propiedad? Porque lo que ocurre en España no ocurre en ningún país del mundo. No, o sea, la situación de la ocupación en España no pasa en ningún país civilizado del mundo. No pasa en Alemania, no pasa en Francia, no pasa en Italia. Es más, en estos países se es contundente en contra de la ocupación. En España se crucifica al propietario o a los vecinos y aparece ante la administración los ocupas como si fueran víctimas. Usted lo decía, ¿qué pasa en España, no? Pues en España lo que pasa es que tenemos un gobierno que defiende la ocupación, que justifica la ocupación, y ustedes mismos pues han pasado unas declaraciones de una ministra del gobierno de España en donde dice que la ocupación es una invención de la derecha o de la extrema derecha. Yo le diría a esta ministra del gobierno de España que lo que tiene que hacer es venir a Badalona, darse una vuelta con nosotros y le enseñaremos que una serie de barrios, unas zonas en donde podrá hablar con los vecinos afectados por problemas de ocupación y verá que no es ninguna invención, sino que probablemente es uno de los principales problemas que en estos momentos tiene nuestro país. Sí, señor Albiol, buenas tardes. Efectivamente estoy con usted. Yo como abogado también le invitaría a Irene Montero a que nos acompañe a los juzgados y ver los dramas que hay, pero le quería preguntar si usted no cree que más allá de esa armonización estatal que tendría que hacerse para endurecer también las penas y sobre todo las posibilidades de que no se ocupen las casas de los que son propietarios, si no también se debería de hacer una nueva reforma que afecte procesalmente a un procedimiento, valga la redundancia, mucho más expedito y mucho más rápido en los plazos, porque por mucho que pueda ser buenista la ley, si luego hay todas las garantías que en el proceso sabemos que ocurren, pues esto se va a demorar muchísimo con el perjuicio de los propietarios, ¿no? Efectivamente, tiene que haber una modificación legislativa y también tiene que haber una modificación de la ley de enjuiciamiento. Es evidente, ¿no? Porque si no nos encontramos en la situación que usted apuntaba de que una persona puede presentar una denuncia, solicitar la desocupación de una vivienda y nos podemos ir a unos plazos de tiempo que son del todo injustificables. Lo que para eso tiene que existir voluntad política. Los ayuntamientos tenemos poco margen, pero podemos actuar.
Nosotros desde Badalona, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, estamos preparando una serie de propuestas que vamos a presentar en los próximos días, que yo creo que ayudan a resolver un poco la problemática de la ocupación en la ciudad de Badalona, pero es insuficiente. El ayuntamiento tiene un margen limitado, la comunidad autónoma pues tiene un cierto margen, pero también de aquella manera a quien le corresponde es al gobierno de España. Pero no nos engañemos, con este gobierno de España no va a haber ninguna reforma para endurecer las penas o el trámite para desocupar aquellas viviendas que están ocupadas de manera ilegal, porque el gobierno de España defiende la ocupa. Pero a mí sí me parece que cuando se produzca el gobierno, y es cuando se produzca el cambio de gobierno con Feijóo como presidente, pues una de las primeras tareas que tiene que llevar a cabo es esta reforma en todos los ámbitos. Totalmente de acuerdo. Sí, señor Albiol, no sé si cree que ese fenómeno de la ocupación está intrínsecamente relacionado con el de la inmigración irregular. Una inmigración que tampoco parece que haya una voluntad política de frenar y donde el gobierno no parece especialmente incómodo. No sé si ha escuchado al presidente Pedro Sánchez hablando de la inmigración y de cuál es la solución en su opinión, pero si le parece la escuchamos. La cuestión de la migración y cómo se puede afrontar este desafío de la migración irregular, pues desde luego es reforzando la cooperación y la colaboración con los países de tránsito y con los países de origen. No se resuelven el fenómeno migratorio y el tráfico de seres humanos y la migración irregular con vallas o con muros más altos, porque bueno, ha habido algunos líderes que han hablado del Mediterráneo como una de las principales barreras y aún así la migración irregular llega también a las costas de Europa, ¿no? La solución para Pedro Sánchez es trabajar en los países de origen. Hombre, supongo que eso se le ha ocurrido a todo el mundo, pero desgraciadamente el fenómeno migratorio irregular sigue existiendo. Efectivamente, se tiene que trabajar, es cierto, con los países de origen, pero también se tiene que llevar a cabo políticas de una cierta contundencia en el control de fronteras. No nos engañemos, España se ha convertido en el coladero de Europa de la inmigración ilegal, el que viene especialmente de África o del norte de África. Y esto es una realidad y yo creo que es un problema muy serio. Usted me preguntaba en relación a la relación entre ocupación ilegal e inmigración ilegal. Mire, no todos los ocupas ilegales son inmigrantes en situación irregular, pero sí que todos los inmigrantes en situación irregular están en una situación de ocupación. Eso es evidente, porque si tú llegas en una situación de ocupación a un país, como es el caso de España, pues difícilmente nadie te va a hacer un contrato de alquiler, ¿no? Por tanto, ahí se está produciendo una situación que acaba desembocando en algunos casos en la creación en algunas zonas, en algunos barrios en concreto, de guetos en donde malviven una serie de personas en unos pisos que no están en condiciones, pero en cambio queda muy bonito desde el gobierno decir que se está en contra de la inmigración ilegal. Oiga, muy bien, que se está en contra, de perseguir la inmigración ilegal. Muy bien, usted no persiga la inmigración ilegal. ¿Cuál es la alternativa que ofrece? No, es que entren en España y los dejamos que corran por aquí. Pues mire, pues para eso no. Nosotros defendemos una inmigración que sea legal, una inmigración que sea ordenada y por supuesto que cuando sean situaciones de tragedias naturales o tragedias de conflictos bélicos, de guerra, pues oiga... Pero son refugiados. Tenemos que acoger, esto es totalmente distinto. Claro, esos son refugiados. Efectivamente. Esos son refugiados. Una última cosa y muy rápida, señor Albiol, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Usted es partidario de que los inmigrantes ilegales sin residencia legal tengan tarjeta sanitaria? Yo soy partidario de que en los servicios de urgencia se atienda por problemas de urgencia a todo el mundo. O sea, si una persona va andando por la calle y se abre la cabeza, evidentemente que no le tenemos que preguntar si está en situación legal o ilegal. Se le atiende, faltaría más. Pero de ahí a que puedan disfrutar de todos los beneficios de los servicios sanitarios
que ofrece nuestro país, repito, cuando no sean casos de urgencia, pues yo creo que ahí tiene que haber un replanteamiento, porque me parece que no es justo de cara a los vecinos. Está claro. Javier García Albiol, ha sido un placer. Gracias. Un saludo. Encantado. Gracias. Bueno, nosotros